Fernando Silva. Muchas gracias, presidente. Cuando hablamos de conservación de datos, fue realmente todo un largo diálogo y quiero hacer un paréntesis y felicitarle a los jóvenes, sobre todo a mis tías y otras organizaciones con quienes existimos en este punto, pero ha sido un debate fructífero y muy respetuoso. Dentro de lo que fue conservación de datos, ya citaba el senador Víctor Bogado, hemos tenido un avance demasiado importante en la comunicación. Hemos pasado de la comunicación verbal y escrita a la comunicación telefónica, a internet, y necesitamos legislar sobre figuras nuevas. Esta nueva era de comunicaciones ha generado dos situaciones con respecto a la guarda y custodia. Uno que es lo que citaba el senador Yucio en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es el almacenamiento y conservación del contenido de las comunicaciones, que fue ese extra poder que se le dio a los gobiernos de los Estados Unidos a los efectos de combatir el terrorismo, que sí es una situación que raya el principio de confidencialidad y privacidad, por lo tanto atenta contra lo que es nuestra propia Constitución, las libertades establecidas en la Constitución. Y el otro caso, que es el caso que nos atañe, que es el almacenamiento de datos de tráfico, que no afecta a la Constitución. Y me voy a explayar al respecto. La libertad de la Constitución, ninguna libertad de la Constitución es absoluta. Y citando solamente, por ejemplo, el artículo 32 de la libertad de reunión, establece que todos tenemos derecho a reunirnos libremente y manifestarnos pacíficamente, pero dice, la ley podrá reglamentar, establece un límite. El artículo 33, citando derecho a la intimidad, habla de los derechos de la intimidad personal y familiar, respeto a la vida privada, en tanto no afecte el orden público, establece una limitación. El artículo 34, derecho a la inviolabilidad de los recintos privados, todo recinto privado es inviolable y solo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial. ¿Qué es lo que establecemos acá? Y es lo que justamente dentro del vaivén de la comunicación de los medios citaban, ¿verdad? Cómo los Estados Unidos derogó. Estados Unidos ahora tiene exactamente un sistema similar al que se está proponiendo, que propusimos nosotros. ¿Y por qué propusimos nosotros? No fue así porque agarramos, bajamos internet y nada por el estilo. Fue producto de los trabajos que veníamos desarrollando en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, con los fiscales, con los jueces, y empezábamos a exigirle, ¿verdad?, por qué no había resultado en tal caso o en tal caso, y empezaban nos mostraban cuáles eran las limitaciones de su trabajo. Y entre las limitaciones que surgía justamente la falta de voluntad de empresas prestadoras de servicios, como son las telefónicas o de internet, de facilitar los datos. Y estaba presente también la gente de Conatel, porque ellos fueron excluidos de este tema y solamente el Ministerio Público, ¿no? Conatel estuvo presente. Entonces le exigimos al presidente saber por qué no te facilitan si vos tenés una reglamentación y no se cumple la reglamentación. Y a veces cumplen y a veces no quieren cumplir y no te pueden decir nada. Y bien citaban unos casos del senador Yucio de situaciones que se pudieron resolver porque existe una empresa nacional que sí guarda los datos en un tiempo razonable y prudente, y eso permitió llegar a los responsables y facilitó los datos. Y existen empresas privadas que buscan el lucro, que le importa un pito lo que pasa con los datos, entonces ellos no te facilitan los datos. Ahora yo pregunto, ¿es necesario, si existe una reglamentación, legislar? Yo les quiero recordar que la semana pasada esta Cámara aprobó la ley de la construcción. ¿Y por qué legislamos la ley de la construcción si es potestad de las municipalidades? Porque los propios municipios vienen y te dicen, los que vienen a construir no nos respetan. Necesitamos algo más fuerte que una ordenanza. Y por eso se legisló. ¿Por qué estamos estudiando ahora la modificación de la ley de bancos? Porque los bancos, los entes responsables, que son la Superintendencia de Bancos y Banco Central de Paraguay, vienen y nos dicen, estamos sobrepasados en nuestra capacidad reglamentaria, necesitamos un poder mayor que tiene que ser dado por ley. La declaración de bienes
porque cualquier persona que esté en el Estado tiene que presentar una declaración de bienes. ¿Acaso somos sospechosos inmediatamente? No, una medida precautelar. Es a los efectos de precautelar un derecho. Y esa es la lógica que se aplicó en este proyecto. Y es tanto la necesidad que se de legislar sobre el tema de las comunicaciones electrónicas, que ya en el año 2010 este Congreso aprobó a propuesta del senador Gómez Berlangeri un proyecto de ley que fue muy importante, de validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico. Y era necesario, porque se podía manejar todo por escritura pública como siempre. Sí es necesario porque evoluciona y el derecho tiene que evolucionar a la par. Y esto ha surgido a partir de la necesidad de legislar ante nuevos tipos de delitos, como el secuestro, la estafa electrónica, informática, el terrorismo y la pornografía infantil. Son impactantes los datos y los elementos que nos acercaron, por ejemplo, con respecto a la pornografía infantil, que creo que son más de 400 casos que no se pueden cerrar, 400 casos conocidos, 800, perdón, que no se pueden cerrar por falta de la herramienta jurídica para llegar. Yo recuerdo una colega cuando recordaba el secuestro de su hija, mostraba fotos impactantes, ¿verdad? Y mucho se pudo hacer porque en algo se tuvo acceso y en mucho no se tuvo acceso. ¿Y cuántos otros casos hubo? ¿Y cuántos otros casos pueden haber? Y es nuestra obligación darle las armas a las instituciones responsables para poder cumplir sus fines. Nos dicen, por ejemplo, que existe una violación a la legislación. La conservación de datos afecta a los derechos fundamentales, implica una intercepción de comunicaciones, o viola el principio de la finalidad por la cual se exigen datos, que los datos personales que se recojan tienen que tener una finalidad determinada, explícita y legítima. La verdad es, señor presidente y queridos colegas, que no existe absolutamente ninguna violación constitucional, ya que acá solo se conservan los datos del tráfico y no se conservan el contenido. Por lo tanto, nuestra supuesta violación de la Constitución no existe. El propósito de la conservación de los datos de tráfico que nos motivó a presentar esta legislación es lo referente al correo electrónico, llamadas, y que absolutamente no implican una vulneración o un contenido de los mensajes o de las comunicaciones, que es lo que está protegido debidamente por la Constitución. Se exige, reclamamos a través de esto en el fondo, algo que si bien es cierto podría hacerlo CONATEL, pero con la propia CONATEL, que es el órgano de aplicación, viene y solicita armas más fuertes para poder ayudar a la justicia, obligar a los prestadores de servicios a gastar, porque ese es el trasfondo, ¿verdad? Lo que los prestadores de servicios no quieren hacer es gastar ese dinero en tener la capacidad para guardar los datos. Entonces, señor presidente, resumiendo, esto es un proceso basado en una necesidad real, demostrado en reuniones de trabajo por el Poder Judicial, por la Fiscalía y por el órgano de aplicación que es la CONATEL. Se estudió, se analizó, se revisó y se solicitó. Lastimosamente en la Cámara de Diputados no quisieron escuchar o no se le explicó debidamente todo el trabajo que se hizo, y yo solicito, señor presidente, para poder poner fin o por lo menos un castigo a todos estos casos que permiten delinquir a estas personas que están sospechadas de delitos sexuales, de pornografía infantil, escondido a miles de kilómetros, escondido detrás de un ordenador, o a los secuestradores. Estas son las armas modernas que un Estado necesita para poder combatirlos, y por lo tanto, señor presidente, yo recomiendo y solicito a este pleno que nos ratifiquemos en nuestro proyecto inicial. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene